Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Axel Paz Sosa, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, en este caso el curso Física 1, curso también la carrera de la enseñanza de las matemáticas. El día de hoy vamos a estar realizando la solución de un problema para el curso de Física 1, que es de la siguiente manera. Un objeto de masa m, que es igual a 2.50 kilogramos, se desplaza a lo largo del eje X bajo la acción de una fuerza neta variable que actúa en la dirección positiva de dicho eje. La figura muestra la dependencia de la fuerza neta F de X con la posición del objeto. En el instante inicial X igual 0, el objeto tiene una rapidez de 2.0 metros por segundo. Y acá se nos da, ¿verdad?, un pequeño gráfico del comportamiento de la situación. Se nos pide determinar A, el trabajo realizado por la fuerza neta en cada uno de los siguientes intervalos de 0 a 5M, de 5 a 15M, de 15 a 25M y 25 a 30M. B, la rapidez del objeto al final de cada uno de los intervalos anteriores. En todos los intervalos que apliquemos el teorema trabajo-energía, vamos a obtener en el caso de la C, ¿verdad?, el trabajo neto total efectuado por la fuerza entre X cuando vale 0 y X cuando vale 30. Y por último, la potencia desarrollada por la fuerza durante el intervalo 15,25 m, ¿verdad? Entonces, para poder realizar la solución de esto, siempre es muy importante poder escribir, ¿verdad?, los datos que nosotros tenemos acá en el problema. Entonces, vamos a escribir por acá los datos que nosotros tenemos, ¿verdad? Los datos. Tenemos la masa, ¿verdad? La masa del objeto, que la masa del objeto, según el problema, ¿verdad?, es de 2.50, ¿verdad? Lo tenemos por acá, que es este que tenemos ahí, entonces sería 2.50. Vamos a escribirlo por acá, 2.50 kilogramos, ¿verdad? Además tenemos la rapidez inicial, ¿verdad?, que también el problema nos lo dice, que es de 2.0 metros por segundo. Entonces lo vamos a colocar por acá también, ¿verdad? V de 0, que sería 2.0 metros por segundo, ¿verdad? También tenemos los intervalos, que es muy importante, ¿verdad? Porque esos son los intervalos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando para obtener ese trabajo realizado, ¿verdad? En cada uno de esos intervalos. Entonces es muy importante que nosotros coloquemos esos intervalos, ¿verdad? Em, Vamos a colocar por acá, ¿verdad? Intervalos. Y los intervalos con los cuales vamos a estar trabajando serían entonces, este, 0,0, ¿verdad? Luego tenemos 5,5. Luego tenemos de 15 a 10. Luego tenemos de 25 a 10 y de 30 a 5, ¿verdad? ¿De dónde sacamos estos intervalos? Bueno, veamos el comportamiento que puede tener en la gráfica, ¿verdad? De 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 y de 25 a 30 y 30 vuelve a 5, ¿verdad? Entonces, con esos son los intervalos que nosotros podemos trabajar. Lo primero que vamos a determinar es el trabajo realizado por la fuerza neta en cada intervalo, ¿verdad? Que es lo que nos están pidiendo acá. Entonces, vamos a ver solución de la A, ¿verdad? De la pregunta A. Vamos a colocarlo por acá. Solución pregunta A. Entonces, para poder obtener nosotros esa fuerza, tenemos que utilizar una fórmula que está citada en el libro, ¿verdad? Bueno, los que hemos estudiado matemáticas sabemos que nosotros podemos utilizar el área bajo la curva, ¿verdad? Esta fórmula también se puede utilizar en física en este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces podemos utilizarla, la fórmula, ¿verdad?, de una fuerza variable en una dimensión. Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que la fórmula que vamos a utilizar es W, que es igual a la integral, ¿verdad?, de la función de x, ¿verdad?, que va a ser la derivada. Entonces, esto nos representa, ¿verdad?, el área bajo la curva de una fuerza en contra de una posición, ¿verdad?, que es la representación del trabajo y la energía. Este,
Esto lo dice el libro, ¿verdad? También en la página 183 para los que quieren visualizarlo. Vamos a utilizar entonces esta fórmula y vamos a calcularlo en cada uno de los segmentos, ¿verdad? Muy importante. Entonces vamos a iniciar con el intervalo de 0 a 5, ¿verdad? Iniciamos con eso. Entonces, vemos que la fuerza aumenta de 0 a 5 hasta 5 newton, ¿verdad? Formando un triángulo. Veámoslo acá. Si yo me devuelvo al gráfico, ¿verdad? De 0 a 5, acá se forma un triángulo. Entonces, ese triangulito que se está formando, ¿verdad? Nosotros podríamos utilizar la fórmula del área de un triángulo, ¿verdad? Y todos sabemos que la fórmula del área de un triángulo es pues base por altura. Entonces, el área sería, ¿verdad? Un medio por la base y la altura. O base por altura dividido entre dos, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, sustituyendo, tendríamos que, eh, utilizando la fórmula anterior, ¿verdad? Que es esta que tenemos acá, W de 0 a 5, ¿verdad? Que es el intervalo que estamos trabajando y sustituimos, ¿verdad? La base sería 5 y la altura sería 5. Realizando la operación, ¿verdad? 5 por 5, 25, entre 2 daría 12.5 julios. Ok, entonces ahí tenemos la respuesta de la parte del primer intervalo. Vamos a hacer acá. Ahora para el segundo intervalo. Ahora el segundo intervalo sería de 5 a 15 metros, ¿verdad? Vamos a buscar en el gráfico de 5 a 15, que es esta figurita que tenemos acá, ¿verdad? De 5 a 15. Vemos que acá se nos forma un trapecio. Entonces, como es un trapecio, yo podría utilizar igual la fórmula del área de un trapecio, ¿verdad? Entonces, recordando la fórmula del área de un trapecio, ¿verdad? Que es base mayor más base menor por la altura dividido entre 2. En este caso, vamos a utilizar, en vez de bases mayores y bases menores, altura, como la altura menor y la altura mayor. Entonces, la base en este caso, ¿verdad? Tendríamos que ser 15 menos 5, que son los intervalos. Bueno, vamos a hacerlo por acá. La base, ¿verdad? Sería del intervalo 15 a menos 5, que eso me daría 10. Luego, la altura mayor, ¿verdad? Eso nos daría 10 newtons, que es lo que tenemos en el gráfico. Y la altura menor sería de 5 newtons. Entonces, sustituyendo en la fórmula de un trapecio, ¿verdad? Que sería, vamos a utilizar en vez de base mayor y base menor, altura mayor y altura menor. Entonces, sumamos las alturas, ¿verdad? 10n más 5n, ¿verdad? Este, multiplicado por b, en este caso que es la base, ¿verdad? Sería por 10 todo dividido entre 2, ¿verdad? Entonces 10 más 5 es igual a 15 por 10, 150 dividido entre 2, 75. Entonces acá tenemos 75, ¿verdad? Ahora seguimos para el tercer intervalo. En el caso del tercer intervalo es de 15 a 25 m, ¿verdad? Muy bien. Acá vamos a ir a revisar el gráfico a ver qué figura se nos forma, ¿verdad? Vemos que acá particularmente se forma un rectángulo, ¿verdad? Se forma un rectángulo de esta manera. Entonces de 15 a 20 se forma un rectángulo, por lo cual yo podría utilizar entonces la fórmula del área de un rectángulo, ¿verdad? La base, como todo, ¿verdad? Va a ser igual a 15 menos, no, perdón, la base no es 15 porque estamos iniciando en 25, entonces sería 25 menos 15, que esto nos daría 10. Y la altura, ¿verdad? Que vamos a utilizar sería de 10 newtons, perdón. Ok, entonces utilizando la fórmula del área de un rectángulo, que es base por la altura, ¿verdad? Pues multiplicamos 10 por 10. Y esto nos daría 100 julios. Muy bien. Luego, por el otro lado, ahora vamos para el intervalo de 25 a 30.
¿verdad? Vamos de 25 a 30, de 25 a 30 tenemos por acá, de 25 a 30, ¿verdad? Igual, otra vez, otro trapecio. Entonces tenemos que utilizar la misma formulita que utilizamos en el intervalo de 5 a 15, ¿verdad? Que fue este. Entonces vamos a usar lo mismo. La base, ¿verdad? Restando del mayor al menor sería 30 menos 25, que nos daría este 5, ¿verdad? 5m. Y la altura mayor, ¿verdad? Altura mayor, esta va a ser de 10 newtons, ¿verdad? Vamos a ver en el gráfico. 10 newtons, sí, porque es de acá a acá. Altura mayor 10 newtons y la altura menor 5 newtons, ¿verdad? Que es esta que tenemos acá. Entonces sería altura mayor 10 y altura menor 5. 5 newtons. Muy bien. Entonces resolvemos, ¿verdad? Por la formulita que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces tenemos que va a ser 10 más 5 multiplicado por 5 dividido entre 2. Eso sería 10 más 5, serían 15, ¿verdad? Multiplicado por 5, estamos hablando de 95 dividido entre 2, 37.5, ¿verdad? Ok. No, perdón, no es, sería 75 dividido entre 2, no 95, perdón. 10 más 5, 15 por 5 es 75, dividido entre 2 es 37.5. Ok. Listo, entonces teniendo esto por acá, ya tenemos, ¿verdad? Las áreas o lo que se nos había pedido, ¿verdad? Que eran las fuerzas, perdón, de cada uno de esos intervalos, ¿verdad? Tenemos la primera, 12.5 julios, la segunda, ¿verdad? 75 julios, la tercera 100 julios y la cuarta 37.5 julios. Ok, ahora en la pregunta B que teníamos anteriormente nos pide encontrar la rapidez del objeto final de cada uno de esos intervalos. Entonces, para recordar, ¿verdad? La rapidez, nosotros este, teníamos una formulita, ¿verdad? Que es el teorema bajo la energía, ¿verdad? Trabajo-energía, que nos decía que era una formulita que era W igual a delta de K, ¿verdad? Que es la energía cinética, que se define como un medio, ¿verdad? M, bueno, un medio, por la masa por la rapidez, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces, en esa formulita que nosotros vamos a utilizar, ahí es donde vamos a utilizar esa fórmula de energía cinética para poder encontrar primeramente la energía cinética inicial y luego utilizarla para la rapidez. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la energía cinética y inicial, ¿verdad? Energía cinética inicial. Muy bien. Acá podríamos, ¿verdad? Iniciar con K es igual a 0, un medio por 2.50, que recordemos que fue el valor que inicialmente anotamos por acá, ¿verdad? El valor de la masa 2.50 y la velocidad 2.0 metros por segundo. Entonces 2.0 metros por segundo elevado al cuadrado. Esto nos daría un medio. 2.50 por 2.0 al cuadrado es como decir 2.50 por 2 al cuadrado, pues 4, ¿verdad? Y resolviendo sería 2.50 por 4 es igual a 10. Dividido entre 2 es igual a 5. Entonces esto nos daría 5 julios. Ahora, para obtener la rapidez, vamos a iniciar en x igual 5, ¿verdad? Voy a moverme para la otra página porque ya no me va a dar. Entonces, acá, ¿verdad? La rapidez. Entonces iniciamos en x igual a 5m, ¿verdad? Acá vamos a iniciar con k
igual a 5, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar que esto es una suma, ¿verdad? Entonces, iniciando con la energía cinética que obtuvimos anteriormente, más el resultado que tuvimos anteriormente arriba, ¿verdad? De el trabajo obtenido en el intervalo de 0 a 5. Entonces, si yo sustituyo, anteriormente habíamos obtenido, ¿verdad? En K sub 0, que era la energía cinética inicial, 5 julios. Entonces yo los puedo sustituir aquí. 5 julios más. Y en el trabajo obtenido que habíamos tenido cuando era el intervalo de 0 a 5, recordemos acá, habíamos obtenido 12,5, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esa información. Más 12,5 julios. Y esto es igual a 17,5 julios. Ahora, con esto aplicamos nuevamente la fórmula, ¿verdad? Entonces, con K igual 5 es igual a 1 medio m, ¿verdad? De la velocidad al cuadrado, pero cuando vale 5. Entonces, sustituyendo como si fuera una ecuación, ya yo sé cuánto vale K sub 5, ¿verdad? Que es 17,5. Entonces, 17,5 julios es igual a 1 medio, ¿verdad? Que multiplica a 2,50, que fue el valor inicial que me habían dado, por v al cuadrado sub 5, ¿verdad? Ahora, aquí podemos resolver, ¿verdad? En esta parte, 17,5 julios, esto es igual a 1 medio por 2,50 es igual a 1,25, ¿verdad? Y entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Eh, si dividimos entre 1,25 en ambos lados de la ecuación, nos quedaría sustituyendo, ¿verdad? Acá, 17,5 dividido entre 1,25. Que si resolvemos, esto nos daría 14, ¿verdad? Eso sería el valor. Ahora, recordemos que esto tiene un exponente, ¿verdad? Elevado a la 2, entonces tenemos que sacarle la raíz cuadrada. Y la velocidad cuando vale 5, entonces sería la raíz cuadrada de 14. Esto es aproximadamente 3,74 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, es aproximadamente la rapidez que nosotros podemos obtener cuando x vale 5. Hacemos lo mismo para el segundo caso, ¿verdad? Ahora, cuando x vale 15. Entonces, volvemos a hacer todo el mismo procedimiento, ¿verdad? Acá ya no sería k sub 5, sino que sería k sub 15. Entonces, k sub 15 es igual a k sub 5, que es el intervalo anterior, más lo que habíamos obtenido desde el intervalo de 5 a 15, ¿verdad? Muy bien, sustituyendo entonces tenemos k sub 15 es igual a 17,5, que fue lo que obtuve anteriormente, ¿verdad? Entonces acá, recordemos que aquí lo obtuvimos, ¿verdad? Entonces 17,5 julios más lo que había obtenido en el intervalo de 5 a 15, ¿verdad? Que era 75. Lo hemos obtenido por acá. Aquí está, ¿verdad? Es 75, entonces en esta parte. Vamos a volvernos por acá. Ay, disculpe. Acá, ¿verdad? En el intervalo de 5 a 15 hemos obtenido 75. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a estar utilizando. 75 julios. Muy bien. Y realizando la operación, esto me daría 92,5 julios, ¿verdad? Ok. Y volvemos a realizar el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, igualando a la fórmula de energía cinética. Entonces sería 92,5 julios, que es igual a U medio, que multiplica a 2,50 por V al cuadrado, pero en este caso ahora cuando la velocidad va a ser a 15. Realizamos el mismo procedimiento, ¿verdad? Que hicimos anteriormente. Podemos dividir entre 1,25, bueno, no.
Resolvamos primero por acá. Esto me quedaría en 1.25 v al cuadrado 15. Y ahora sí yo puedo dividir entre 1.25 a ambos lados de la ecuación y me quedaría 92.5 dividido entre 1.25, ¿verdad? Y esto me daría por acá 74. Ahora, esto le sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada de 74, que es aproximadamente 8,6 metros por segundo. Y tendríamos el segundo valor. Luego vamos a tener cuando x vale 25, ¿verdad? Volvemos a hacer el mismo procedimiento. X vale 25. Entonces aquí acá k igual a 25, que es igual a k sub 15 más, ahora el intervalo de 15 a 25, ¿verdad? Obtenemos acá 92.5, que fue el valor que obtuvimos aquí anteriormente, más el resultado que hemos obtenido arriba, ¿verdad? Cuando calculamos en el intervalo de 15 a 25. En este caso, ese intervalo fue de 100, porque era 10 por 10. ¿Se acuerdan que era un rectángulo? Entonces 100. Y esto me daría en un total de 192.5 julios, ¿verdad? Ahora sí, ya teniendo eso, entonces vuelvo a hacer otra vez el mismo procedimiento. 192.5 julios es igual a un medio por 2.50 v al cuadrado, pero ahora sería 25 en la parte de abajo, ¿verdad? Aquí sería 1 de 192.5 y julios igual a 125, la velocidad del cuadrado, intervalo 25, volvemos a, perdón, 1.25. Y dividimos igual, ¿verdad? Por 1.25, entonces me queda v al cuadrado, 192.5 dividido entre 1.25 y esto me daría 154. Y le sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Y esto me daría 12.41 metros por segundo. ¿Ok? Muy bien. Ahora cuando x vale 30, volvemos a hacer otra vez el mismo procedimiento. Entonces k igual 30 es igual a el anterior, ¿verdad? Que teníamos 25 más del intervalo que habíamos sacado cuando era de 25 a 30, que había sido un trapecio, ¿verdad? Lo sacamos anteriormente, entonces sustituyendo, tendríamos que anteriormente nos había dado 192.5, entonces este valor es el que vamos a utilizar. 192.5 más 37.5, que fue el valor que nos había dado en el trapecio, ¿verdad? Julios. Y esto me daría 230 julios. Ok. Ahora vamos a realizar nuevamente la fórmula de la energía cinética. Entonces, 230 julios es igual a un medio que multiplica 2.50 por v al cuadrado, pero acá ya la velocidad va a ser cuando es de 30. Entonces volvemos a hacer 230 julios igual a 1.25 v a la 2 sub 30. Dividimos por 1.25 en ambos lados, ¿verdad? Entonces me quedaría 230 dividido entre 1.25, que esto me daría 184. Y sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces v de 30, la raíz cuadrada de 184, que esto sería aproximadamente 13.36. ¿Ok? Ahí tendríamos entonces lo que es la parte B. Ahora vamos para la parte C. En la parte C nos pidieron el trabajo neto total entre 0 y 30, ¿verdad? Entonces, trabajo, vamos a colocar neto total entre 0 y 30.
y 30. Para este caso, el trabajo total siempre va a ser la suma de los trabajos parciales que habíamos obtenido anteriormente, ¿verdad? Para los que quieren investigar un poquito más, pueden ir a la página 177 del libro y ahí se encuentra esta descripción, ¿verdad? Siempre el trabajo neto total va a ser la suma de todos los trabajos que se han obtenido anteriormente. Entonces, los que habíamos obtenido, acuérdense que eran del intervalo de 0 a 30, ¿verdad? Que era igual a la suma del intervalo de 0 a 5 más la suma del intervalo es de 5 a 15 más la suma del intervalo de 15 a 25 más la suma de 25 a 30, ¿verdad? Que fue en las primeras que nosotros habíamos sacado cuando obtuvimos las áreas. Entonces, sustituyendo, tendríamos, ¿verdad? Que la primera que nos había dado era 12,5 julios más 75 julios más 100 julios más 37,5 julios. Y en total esto nos daría 225 julios, ¿verdad? Que eso sería el trabajo total que se realizó en todo el intervalo. Ahora, la última pregunta, que era la D, era la potencia desarrollada. La potencia desarrollada en el intervalo, ¿verdad? De 15 a 25. Para este caso, tenemos que recordar que la potencia media se define como la razón, ¿verdad? Es una razón entre el trabajo realizado y el trabajo empleado. Entonces, aquí había una formulita que nosotros podíamos utilizar, que era la potencia media, ¿verdad? Arriba utilizamos el trabajo y abajo teníamos que utilizar T, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a utilizar el tiempo, por lo que entonces tendríamos que utilizar la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que nos recordaba, ¿verdad? Que era la fuerza igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Importantísimo que tengamos presente esta. Entonces, ya yo sé que la fuerza total en el intervalo de 15 a 20, que lo habíamos obtenido acá, ¿verdad? Era de 100. Eso es muy importante porque es en el mismo intervalo que nosotros estamos trabajando. Entonces, para calcular la aceleración, tenemos que irnos a esta fórmula, ¿verdad? Y despejamos esta formulita, ¿verdad? Para obtener la aceleración, acá despejándola sería igual a fuerza entre masa. Despejando, ¿verdad? La fuerza ejercida eran los 10 entre 10 newtons dividido entre 2,50, que es el valor que nos habían dado en el problema inicialmente, y esto nos daría 4 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora sí, ahora vamos a calcular la energía este, cinemática, ¿verdad? Energía cinemática. Eh, delta de X es igual a la velocidad, ¿verdad? Que nosotros teníamos, ups, perdón, la velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial por el tiempo más un medio, la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Recordemos que esto es una formulita que ya hemos aprendido. Entonces, esa es la definición de la aceleración constante y la integración de la velocidad. ¿Qué datos tenemos acá? Nosotros acá tenemos delta de X, que es igual a 10 metros, perdón, 10 m. Luego tenemos la velocidad inicial, que en su momento, ¿verdad? Sabemos que la velocidad inicial es la misma velocidad que se ejerció en el intervalo de 15. Entonces, que es igual a 8,60 metros por segundo. Y la aceleración ya la tenemos, que la sacamos anteriormente, que sería 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, sustituyendo, ¿verdad? Tendríamos que 10
es igual a 8.60 t más, vamos a poner esa t diferente para que no se nos revuelva, más un medio, ¿verdad? Por la aceleración que es 4 por t al cuadrado. Acá resolvemos, ¿verdad? Que un cuarto por 2 es igual, pues, a 2. Entonces sería 10 es igual a 8.60 t más 2 t al cuadrado. Em, Acá, pues, esto lo podemos colocar como si fuera una función cuadrática, ¿verdad? Entonces igualamos a cero, sería menos, bueno, 2t al cuadrado más 8.60t, menos 10 igual a cero. Esto lo podemos meter a la calculadora, no vamos a hacer el video tan largo y tendríamos que hacer toda la operación cuadrática, pero si usted tiene calculadora puede ponerle modo de 5.3, agregas el valor de A, de B y de C utilizando la fórmula cuadrática y aquí, bueno, vamos a usar la calculadora y podemos obtener los valores correspondientes. Recordemos que si nos da un valor negativo, no se utiliza, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar los valores positivos, que es la solución. En este caso, bueno, perdón, la solución, ¿verdad? Sería menos 8.60 más menos 12.41 dividido entre 4. ¿Verdad? Metiendo esto a la calculadora con los valores de A, que es igual a 2, B igual a 8.60 y C igual a menos 10. De acá vamos a utilizar la positiva, ¿verdad? Entonces sería T igual a menos 8.60 más 12.41 dividido entre 4, que esto es aproximadamente 0.953 segundos, que es el tiempo. Entonces, ya teniendo el tiempo, ¿verdad? Nos devolvemos a la formulita de arriba, que era la potencia media, y tenemos que esas 100 julios, ¿verdad? Que es lo que teníamos en el intervalo, dividido entre ese tiempo, que esto nos daría aproximadamente 104.9 de potencia. Y eso sería entonces la solución de este ejercicio. Espero que les haya quedado muy claro. Cualquier consulta o duda, estamos para servirles.